Bien, ahí tenemos este tema que, como decíamos, es de muchísima actualidad, el impacto que tiene el cambio climático en las cosechas, no solo en El Salvador, sino en la región centroamericana. Son momentos difíciles porque los agricultores tienen que aprender a lidiar con las condiciones del tiempo, las condiciones del clima. A veces o hay mucha lluvia o a veces una ausencia total de esto que es vital para las cosechas, la lluvia. Así es, y bueno, de esa adaptación será verdaderamente el éxito o el resultado del éxito en este tipo de situaciones para poder superar estos problemas. Ahora les comentamos, y tiene relación este tema que vamos a estar abordando en estos momentos, porque el impacto de la sequía prolongada en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria es lo que vamos a estar tratando en nuestro tema del día. Vamos a ampliar a continuación. Ya no, aunque algo a la fuerza, pero miren. Las sequías prolongadas que han ocurrido en el país, especialmente el año pasado y lo que va de esta temporada de invierno, ha impactado negativamente en la producción agrícola y seguridad alimentaria, especialmente a las familias económicamente más vulnerables. El municipio de Ozatlán, en Usulután, ha sufrido ese impacto, según lo manifiesta su alcalde. Este servidor se siente asustado, alarmado por los problemas que estamos viviendo consecutivamente de los inviernos con mucha escasez de lluvias, y eso puede ser un impacto muy fuerte tanto en el ambiente como también en los granos básicos cereales para nuestras familias, para pastos del ganado de nuestra zona. Condiciones críticas que lo confirman los resultados de una investigación en 18 municipios del país, donde viven más de 270,000 personas. Se estima que en promedio 4 de cada 10 personas se encuentran en una etapa de moderada a alta de incidencia de hambre. En una época normal nuestras familias estaban consumiendo de 6 a 12 grupos de alimentos, ¿verdad? Tenían una dieta bastante variada, pero esa dieta variada se ha reducido y tenemos aún un porcentaje de estas familias que ya están en emergencia que están consumiendo solo 3 grupos de alimentos. Eso quiere decir que están consumiendo solo maíz y sal y aceite o otras. Entonces esto sacrifica mucho, sobre todo el acceso a proteínas, el acceso a vegetales, ¿verdad? Pero la pérdida de la proteína es bastante grave. El estudio revela un 82% de niveles de afectación de la sequía, especialmente en los municipios del corredor seco. Pero entre funcionarios de gobierno no hay claridad sobre el régimen de lluvias. No ha habido una sequía como años pasados, gracias a Dios. Hemos tenido un año que, aunque ha habido espacios de que no ha llovido, ha habido una lluvia que nos ha permitido que no se pierdan cosechas completas como en años pasados, que se perdía en Oriente millones de dólares en cosechas. Recordemos que este año ha sido un año más seco que los años anteriores. Realmente hemos tenido el problema de la sequía, principalmente en Oriente, y no solamente eso, sino que de repente pues vienen estas lluvias que llueve muchísimo, entonces también hay problemas de inundaciones, entonces realmente no hemos tenido una lluvia constante. En el campo, el impacto en la economía y en la seguridad alimentaria es crítica. De las más de 270,000 personas afectadas, hay unas 5,000 que están en fase de emergencia. La economía disminuye, la mano de obra igual, pues no encuentra oportunidades laborales en el campo, y eso lleva pues a tener una crisis económica y desde luego pues a crecer más la fase de hambre de nuestras familias. Hemos encontrado datos, por ejemplo, del 44% de las familias que manifestaron que en algún momento se quedaron sin alimentos en el hogar. 30% que los adultos se quedaron sin comer algún día en pro de que los niños y las niñas comieran en el hogar, y aún un 19% que en algún momento también los niños y niñas tuvieron que dejar de comer por la falta de alimentos. Pero los pronósticos para lo que resta del invierno no son nada favorables, más lo que se viene arrastrando de temporadas anteriores. Son un impacto acumulado, son 5 años ya donde entre sequía y roya ha habido una afectación bastante fuerte. Según los pronósticos que se tienen dentro del Observatorio Ambiental, pues esto va a continuar hasta la finalización de la época lluviosa. Realmente pues sí es preocupante, sobre todo por el tema de la agricultura, ¿verdad?
Las señales de alerta por el impacto de la sequía se han activado. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Agricultura dicen que en los próximos días revelarán los resultados de sus evaluaciones. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, ahí tenemos, como decíamos, una realidad, el tema de la sequía, los efectos de estos cambios que está sufriendo el planeta y que están pues afectando a los agricultores. En el caso nuestro es una situación ya emergente en muchos puntos del país donde se tiene una agricultura de sobrevivencia. Se cultiva para, digamos, vender un poco y guardar el resto para, digamos, alimentar a las familias. Y esto pues le está pasando factura cuando de pronto las cosechas no se dan como la gente espera. Recordemos que para cultivar una manzana de maíz, por ejemplo, hay que hacer una inversión. Claro. Y a veces, si no recuperas los costos, pues ahí empiezan los problemas para sostener a las familias. Sí, y es ahí donde se vuelve importante el tema meteorológico. Porque uno dice, bueno, y la importancia de saber si un año va a ser niño, si vamos a tener un año en el que llueva o en el que haya sequía, con una temporada de lluvia como la que estamos teniendo ahora con bastantes restricciones. Hay que decirlo, hasta ahora vamos ya mes de agosto, llegando a septiembre. Esperemos que cambien las cosas en septiembre, porque septiembre y octubre son los meses donde más llueve. Probablemente ahí hay un levantón, pero hasta ahora, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, 120 días prácticamente sin lluvias casi, de restricción en las lluvias y muy poco. Es cierto, ayer llovió fuerte, pero no ha sido la constante. No hemos tenido una temporada lluviosa bastante seca. Sí, y bueno, esas son algunas de las recomendaciones que dan las autoridades del Ministerio de Agricultura, algunas de las personas que se dedican a estas tareas, que pues la recomendación es hacer su siembra directamente en este periodo, que es cuando se registran más lluvias. Sí, son algunas de las adaptaciones a las que se tienen que someter debido a estas circunstancias. O al saber al menos que va a llover bastante en septiembre y octubre, entonces puedes sembrar dependiendo de lo que sembres, o en agosto, o en julio, o en junio, como sea. Sí, definitivamente ese es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque definitivamente hablamos de agricultura, hablamos de alimentación, claro, hablamos de subsistencia, y no solo de las familias que viven en las zonas rurales, sino de las que viven también en las zonas urbanas. Es necesario siempre, digamos, las tortillas, los frijoles. Esto es parte de la agricultura básica. Así es que ese ha sido nuestro tema del día. Queremos abordarlo para que usted esté consciente de la realidad a la que nos enfrentamos.